Y mientras usted y yo vamos a la palabra, amén. Vamos a la palabra, al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Capítulo 8, Evangelio según San Marcos, versos 22 al 26. Vino luego a Betsaida. ¿A dónde vino? A Betsaida. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, mire lo que hizo Jesús. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, diga usted, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, el ciego, mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero no los veo que anden o que andan, pero los veo que andan, perdón. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue resplandecido. Yo quiero decir restablecido, no. Y fue restablecido y viólo de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Yo lo invito a orar. Padre, siempre nos acercamos hasta el trono de tu gracia, Dios. Y sabemos, Dios, que en el nombre de Jesús siempre encontramos oportuno socorro. Dios, al predicar tu palabra lo queremos hacer, yo lo quiero hacer con todo temor y temblor. Te ruego, Dios, que uses mis labios, que hables una palabra, Dios mío, al corazón de mis hermanos, como has hablado al mío, Señor. Ministranos a través de tu palabra, Dios, por favor. Te lo ruego, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte. Todo pensamiento que quiera llegar a nuestra mente y nos quiera robar la atención, lo cancelamos y lo llevamos a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Por favor, nos encontramos en un tiempo donde el ministerio de Jesús está muy activo. Él sabía en propia convicción que cada día que pasaba se acercaba el tiempo de ir a la cruz. Pero tenía muy claro y no vivía apurado, No vivía como muchos de nosotros vivimos apurados, con estrés y corriendo. Y Jesús se tomaba su tiempo para hacer la voluntad de su Padre. Lo encontramos, hermanos, un tiempo donde está dándoles una refinada, voy a decirlo así, a aquellos llamados sus discípulos. Les está enseñando, les está mostrando. Este pasaje, si usted lee o lee los pasajes anteriores, está una cátedra a estos hombres que el día de mañana, cuando Él muriera y resucitara, ellos iban a hacer el trabajo, la labor. Los había comisionado como lo ha comisionado usted y a mí. Bueno, nada más a los dos entonces. A usted y a mí nos comisionó. Amén. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Está de acuerdo conmigo? Acababa de pasar una situación un tanto difícil. Y cuando digo difícil, vaya conmigo por favor a la Biblia. Perdón, ahí en el capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, verso 11. Ahí donde estábamos ahorita. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Mire lo que dice la versión Tla. Dice: los fariseos llegaron a donde estaba Jesús y comenzaron a discutir, es la palabra. Comenzaron a discutir con él para ponerle una trampa. Le pidieron que demostrara con alguna señal milagrosa que él venía de parte de Dios. Jesús venía haciendo muchos milagros. El problema era que había estado en diferentes partes y lo que entristecía el corazón de Jesús es que solamente buscaban los milagros. El propósito de Dios, el propósito de su Hijo Jesús, era salvar su alma, era lo espiritual. Lo físico pudiera venir en términos secundarios, pero la gente lo buscaba solamente
por un beneficio en su vida. Jesús en misericordia sanó a mucha gente, aún conociendo los corazones de ellos. Pero en un acto de misericordia los sanaba. ¿Y sabe qué pasaba? Como en nuestra actualidad, cuando hay eventos masivos y que anuncian al predicador fulano de tal y que viene haciendo milagros, sabemos que quien hace los milagros es Dios. Pero sabe que Jesús está lejos de ese contexto que le hemos querido dar a los milagros. Muy lejos. Y ahorita se lo voy a decir por qué. Estos hombres, los fariseos, querían encontrar la manera de ponerle una trampa para poderlo acusar y poderlo matar. Esa era la idea original, matarlo, porque estaba creando, más que decir confusión, estaba sacando adeptos, seguidores de los fariseos, seguidores de ellos mismos. Estaban siguiendo a Jesús. Donde Jesús atendía, ahí llegaba la multitud. Donde Jesús llegaba, había multitud. Y sabe que el corazón de Jesús se entristecía porque sabía que lo buscaban solamente por los milagros. Acaba de dar de alimento a otros 4,000, ya había alimentado a 5,000, ahora alimenta a 4,000. No tenían nada y Jesús tuvo misericordia y los alimenta. Oiga, grande es el poder de Dios, ¿no? Nada lo puede limitar. Y repito, Jesús viene dando una cátedra a los discípulos. Jesús los está haciendo, no voy a decir expertos, pero que adquirieran experiencia y que no despegaran los pies de la tierra, que fueran humildes. Porque para Jesús era importante que estos no se adjudicaran ninguna gloria que le pertenecía a Dios. ¿Puede decir amén? Hoy por hoy, desafortunadamente, habemos muchos, y mire cómo lo digo, habemos muchos que le robamos la gloria a Dios. A todos nos gustan los likes, ¿o no? Todos buscamos, es el ego que hay dentro de nosotros. Era lo que hablaban ahorita en la mañana. La carne tiene una tendencia, pero no nos vamos a meter en eso. Jesús va caminando con aquellos y va hablando con ellos. Sale de donde está. Verso 13. Miren el verso 12 lo que dice del capítulo 8. Y gimiendo en su espíritu, en la versión Reina Valera, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Hablando de los fariseos, Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ahí en Betsaida, iglesia, cuando llega a Betsaida, ya había estado Jesús ahí. Y sabe que había hecho toneladas de milagros. Había hecho un montón de milagros. Y se fue para allá. Repito, en el plan perfecto de Dios, en la omnisciencia de Dios, Dios sabía lo que iba a suceder en la vida de Jesús y Jesús mismo sabía lo que venía. Dice que le trajeron a un ciego ahí en Betsaida. Busqué si era ciego de nacimiento. No, aparentemente este hombre había quedado ciego. Y Jesús es el único milagro. Hubo 3 milagros que Jesús untó saliva, o usó la saliva, mejor dicho, para sanar. Pero en este milagro específico, hizo un milagro, llamémosle parcial. Y ahorita lo vamos a ver por qué lo hizo así. Jesús tenía y tiene todo el poder. ¿Está de acuerdo conmigo? Tan solo con el poder de su palabra lo pudiera haber sanado. Abre tus ojos y sé sano. Así de simple. En muchos otros casos Jesús solamente pronunciaba la palabra y aquella persona sanaba. Pero aquí tenía que dejarle una enseñanza, ahora no solamente a los discípulos, pero ahora a los que estamos leyendo el Evangelio en esta mañana. ¿Puede adorar al Señor? Dice que Jesús, hermanos, le escupió saliva en sus ojos. ¿Por qué Jesús usó saliva? ¿Por qué tenía que usar la saliva? Si el milagro no radica en la saliva. ¿Sabe que Jesús nunca dejó de ser judío? Jesús pensó como judío, actuó como judío. Vamos a leer lo que dice Mateo 5:17. Y ahorita le voy a decir un dato interesante que nos va a ayudar a entender el por qué Jesús usó la saliva.
Mateo 5:17. ¿Qué dice? Este texto no lo sabemos. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió al pie de la letra toda la ley judía. Había un libro llamado el Talmud, que ahí se recopilaban todas las tradiciones de los judíos. Estaban escritas todas las tradiciones de los judíos. Y dice, hermanos, la tradición, este libro, que los hombres grandes, los hombres que estaban en eminencia o que tenían dinero, al momento de ellos morir, al repartir su herencia, sabemos que al primogénito siempre le tocaba una doble porción, le tocaba más. Pero si este hombre, este patriarca, tenía varias mujeres, quería decir que tenía varios hijos. Entonces podía llegar alguien y decir, pues mi hijo es el mayor. Y la otra decía, también mi hijo es el mayor. Dicen que todos los primogénitos, los hijos primogénitos de este hombre, ponían a prueba y buscaban a gente que tuvieran heridas o tuvieran alguna situación que ameritaba que le pusieran saliva. Entonces el muchacho, el hijo, el primogénito, la saliva de ese primogénito se la ponían a esa gente. Y si el enfermo sanaba, ese era el mayor, ya ese era el que le daban la herencia del difunto. Esa era la tradición judía. Jesús vino a cumplir. Jesús cumplió al pie de la letra. Por eso Jesús usó este método, no fue algo que se le ocurrió. Jesús vino a cumplir. Y le untó a 3 personajes. En Marcos 7:33, si usted va conmigo. ¿Qué dice? Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo, tocó su lengua. Y usted dice, bueno, ¿cuál es el énfasis del mensaje? Quiero que nos demos de cuenta, hermanos, que cualquier método que Jesús quiera usar es válido, porque Él es soberano y lo que Él hace, lo hace bien. En esta mañana vamos a orar si hubiesen enfermos, pero no vamos a untar saliva. Pero ¿cuántas veces hemos hecho algo que le llamamos locura? Pero cuando el Espíritu Santo lo dirige y está en el propósito y pasa por el colador de la Biblia, entonces estamos bien. Alguna vez, estando en una iglesia en Minnesota, acabamos de llegar con un grupo de jóvenes de un retiro. Y traíamos como 20 jóvenes, el pastor Ramfis, que ustedes conocen, y un servidor. Los habíamos llevado a Chicago y los regresamos a Minnesota. Y nos tocó llegar prácticamente al servicio del domingo. Habíamos manejado de madrugada para llegar al servicio. Y estando en el servicio, oiga, pues los jóvenes estaban encendidos, había fuego ahí. Era un pequeño cuarto, nos reuníamos en el Neighborhood House. Oiga, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, así una voz muy sensible, muy, muy suave, y me dice, haz un vallado en medio del pasillo y todos los que pasen por ahí van a sanar. Yo no era el pastor en ese tiempo, había un pastor. Y dije, Señor, yo no soy el pastor, no estoy en autoridad. Y si algo siempre hemos aprendido es estar sujetos cuando estamos bajo autoridad. Oiga, para no hacerle el cuento largo, el Espíritu Santo siguió insistiendo. Y fui y le dije al pastor, dije, si el pastor dice, si da el ok, le damos. Si no, Señor, fue mi carne. Oiga, y cuando llego y le digo al pastor, me dice, hazlo, hazlo. Oiga, para no hacerle el cuento largo, mucha gente fue sana esa noche, esa mañana. Nunca más se ha vuelto a repetir ese evento. Pero Dios así lo quiso hacer. Dios nos sorprende. Este hombre, hermanos, volvamos al relato de la palabra, ahí en el capítulo 8, dice que hay personas que han comentado que segregaba alguna especie de infección en sus ojos. Este personaje, repito, quedó ciego. Quedó ciego. Y al momento de Jesús ponerle la saliva en sus ojos, al escupirle,
algo empezó a suceder en la vida de él. Y algo maravilloso que me llama mucho la atención y que quiero que entienda que ese es el punto más importante. Dice que lo sacó Jesús de la aldea. Había razones por qué Jesús lo sacó. Número uno, tenía que tener un momento de intimidad con ese ciego. Si estaban en una sinagoga, si estaban en una casa, Jesús lo sacó a las afueras de la aldea. Lo tomó de la mano. Oiga, y no era cualquier mano, porque había una mano que lo guiaba. Alguien guiaba a ese ciego. Alguien lo llevaba al baño, alguien lo guiaba a la mesa. Pero esta mano era especial. Sintió el calor, sintió el fuego del amor. Sintió algo que estaba sucediendo. ¿Y sabe qué ocurrió en este personaje? Su fe se activó. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que si este hombre no hubiese activado su fe, no hubiera creído, no veía, pero escuchaba. Oiga, y lo sacó para afuera. ¿Qué hablarían? Yo no sé. Yo no sé si le habló Jesús del plan. Tal vez le haber dicho, en unos días voy a morir por ti. Y no sé si le dijo eso. Pero este hombre obedeció. Sabía que había un beneficio, que algo iba a recibir de parte de Jesús. Dice que lo sacó a las afueras de la aldea. Y ya estando afuera, dice que escupió en sus ojos. Y le dice, ¿qué ves? Y aquel dice, veo los hombres como árboles. O sea que el milagro fue paulatino, no fue inmediato. Y usted dice, bueno, ¿pero por qué? Repito, había una enseñanza para los discípulos. Acuérdese, el Señor viene trabajando con ellos poco a poco. No les soltó todo de la noche a la mañana. En cada día ellos iban aprendiendo. Y si Jesús, hermanos, les permitió esto, es para una doble enseñanza. Uno, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero la otra, para que los discípulos pudieran entender. Les había dado una regañada, porque venían en la barca y dice que no traían pan, no traían lonche, no traían la pita tradicional. Y Jesús les dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, tengan cuidado. Y ellos, en su modo natural, que todos caminamos en el modo natural, cuando decimos modo avión, estos andaban en el modo natural, no andaban en el modo espiritual. Todavía no comprendían la dimensión de lo espiritual. Todavía no les caía el 20. Jesús les estaba hablando sobre la influencia que los fariseos estaban creando sobre la comunidad. Y a esa comunidad, tarde que temprano, tenían que predicarles estos 12. No caigan, no sean seducidos por la levadura de estos hombres. Usted sabe lo que hace la levadura. Echa a perder. Si no tiene cuidado, echa a perder lo que usted le ponga levadura. Porque leuda toda la masa, dice, la echa a perder completa. Y a este hombre, hermanos, dice, ¿qué ves? Dice, veo a los hombres como árboles. Oiga, dice un comentarista que lo que pudo haber sucedido, que Jesús sanó primero la vista corta de este hombre. Esto es una hipótesis, no es bíblico. Esta es una teoría, porque acuérdense que tenemos vista corta y vista larga, ¿o no? Hay muchos que ya nos falla la corta o la larga, pero adórele al Señor. Oiga, pero qué maravilloso es Dios, que no necesitamos ninguna especie de lente para ver a lo lejos. Dios nos creó de esa manera que podemos ver a lo corto y podemos ver a lo lejos. Y dice que volvió a poner sus manos Jesús sobre los ojos de este hombre. Y ahora, oiga, había vuelto la claridad a su vista. ¿Puede adorar al Señor por este milagro? Muchos de nosotros, iglesia, muchos de nosotros, Dios ha venido trabajando paulatinamente. Porque si nos da todo de un trancazo, nos volvemos locos. Nos podemos enajenar. Y cuando digo esto, hermanos, hay mucha gente que sigue a Jesús por el solo beneficio. A Jesús no le importaba. Si hubiera existido las redes sociales en ese tiempo, Jesús hubiera, ¿sabe lo que hubiera dicho? Lo primero que hubiera hecho: apáguenme todos los teléfonos, por favor. Apáguenlos. Jesús no buscaba popularidad. Jesús no quería simpatizar con la gente. Jesús no buscaba los likes.
Jesús buscaba el corazón de las personas. Y en esta mañana ese es el interés de parte de Dios. Jesús te quiere sanar, pero quiere sanar primero tu alma. Desafortunadamente traemos los intereses invertidos y buscamos a Dios solamente por el beneficio. Hay mucha gente, créalo o no, hay mucha gente que busca a Dios por el solo beneficio. Aquí ha venido gente que ha pedido oración. Pide oración porque está enfermo, pide oración por la abuelita, pide oración y no está mal. Por favor, no me malinterprete. Pero ocurre el milagro y no les vuelve a ver ni el polvo. Qué bueno que usted y yo no somos de esos. Que seguimos a Jesús creyéndole, seguimos caminando creyéndole, seguimos creyendo que Él va a hacer lo que tiene que hacer en la vida del ser humano. ¿Puede orar al Señor? Dice la palabra que en el verso 26, y lo envió a su casa diciendo, vamos a leer las dos versiones: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Claro, dice, Jesús le mandó que volviera a su casa y le dijo, no regreses al pueblo, no regreses a esa aldea. ¿Sabe qué marcó el milagro de este hombre? La obediencia. Jesús encontró paciencia, Jesús encontró fe en este ciego, que no había ni quien diera 3 cacahuates por él, pero Jesús iba a dar su vida por él. Decía ahorita. Y por último, Jesús encontró obediencia. ¿Qué puede encontrar en nosotros? ¿Seremos pacientes en lo que le hemos estado pidiendo a Dios? ¿Seremos pacientes en la petición que tengo delante de Él? Yo me recuerdo hace muchos años que yo acompañaba a mi mamá al servicio de damas, y me acuerdo que aquel culto era femenil. Preguntaban, vamos a empezar con la lista de las peticiones, y se paraba la hermana Chonita y decía la hermana Chonita, yo pido por la salvación de mis hijos y una petición que tengo en sus manos, y cuando Él la conteste la haré notoria. Oiga, yo siempre me quedaba con la espinita, decía yo, ¿qué será? ¿Qué será lo que quiere la hermana? Y se paraba la hermana X y la misma cuestión. Y esperaba el otro servicio el siguiente martes, porque los servicios de la femenil eran el martes. Y yo atento, esperando que la hermana Chonita o la hermana Panchita o la hermana X se pararan para que dijeran qué era la petición. Hasta el día de hoy no sé. Pero lo que quiero resaltar es que las hermanas martes tras martes ponían la misma petición, y cuando Dios me la conteste, había una hermanita, la hermanita de apellido Prieto. Ella pedía por la salvación de su esposo, y cada martes, iglesia, pedía por la salvación de su esposo. Pasaron casi 40 años, óigalo. Yo todavía llegué a ir no tan reciente y escuché la misma petición por la salvación de mi esposo. ¿Hoy sabe cuál fue el resultado? El hombre en vísperas de morir, yo lo conocí al hombre, era pero tremendo, malo como la carne de puerco. Oiga, en su lecho de muerte entregó su vida a Jesús. Después de un montón de años, la petición de esa mujer fue contestada. Pero ¿sabe qué? Aprendió a ser paciente y creerle a Dios. En esta mañana aquí hay personas, habemos personas que nos hemos impacientado y nos hemos desesperado. Y dice usted, ya ni le pido porque no contesta. Oiga, sígale terqueando a Dios, sígale creyendo a Dios que Él hará conforme a su propósito en gloria. Este hombre obedeció, se fue para su casa y no volvió a la aldea. Y no era porque Jesús no quería que volviese. Simple y sencillamente, repito lo que decía hace un momento, Jesús no esperaba el algarabío, no quería que la gente llegara. Mire, hay veces que llegan y nos dicen, pastor, gracias por la palabra, o a la pastora, gracias pastora por la palabra. Oiga, esos halagos, esa gloria le pertenece a Dios.
Se siente bien que le digan a uno gracias por la palabra. Oiga, pero ahora leyendo esto y comprendiendo, usted sígalo haciendo, Pero qué interesante es comprender, hermanos, que a Jesús no le impresionaba ningún acto de fiesta, me refiero. No buscaba que la gente lo alabara. Hace muchos años, yo se lo he platicado, estuve en un evento del hermano Billy Graham, que ya partió con el Señor. Para los americanos fue el evangelista amigo de los presidentes. Asesoraba a George Bush, asesoró a George Bush hijo, y creo que a Bill Clinton lo alcanzó a asesorar como chaplán o como capellán. Tenía una característica este hombre, siempre fue muy humilde, pero cuando lo subían al escenario, él pedía, hermanos, que se apagara todas las luces. No se quedaba en oscuridad el lugar, pero donde estaba la plataforma se apagaban las luces. Él ya estaba anciano y lo subían en un elevador y subía a la plataforma y se paraba así como estoy ahorita yo. Y cuando prendía las luces, obviamente la gente empezaba a ovacionar. Oiga, él decía, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 3. No cesaba, no paraba de hablar, porque él no buscaba ninguna gloria. Creo que nosotros, iglesia, a veces ayudamos mucho a este tipo de cosas. Hay mucho sensacionalismo en este asunto de orar y por los milagros. No me malinterprete, no me vaya a malinterpretar, pero a veces hay personas que lo que buscan es el sensacionalismo. Nosotros no estamos para buscar ningún tipo de gloria, o simple y sencillamente que conozcan a Jesús. Jesús quería el corazón de este hombre y ¿sabe qué? Lo logró. Logró salvar el corazón de este hombre, de este ciego. Recibió el beneficio de la vista. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Yo no sé usted qué y yo estamos esperando, pero si nuestra oración es que Dios me cumpla esta petición, que Dios me haga esto, o que Dios, oiga, creo que debiéramos de cambiar el rumbo de nuestra oración y poderle decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Oiga, y que seamos sinceros, que de verdad le entreguemos nuestro corazón a Jesús. Oiga, y cuando entreguemos nuestro corazón a Jesús, Él hará lo que Él tiene destinado para nosotros. Y lo maravilloso es que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él desea lo mejor para usted. Él tiene lo mejor para usted. Pero ¿sabe qué? Sobre todas las cosas, lo que podamos tener terrenalmente es secundario. A Jesús no lo impresiona lo secundario. Él puede dárselo si Él quiere, pero lo importante es darle estabilidad espiritual. Hablábamos en la mañana, o se hablaba en la mañana, mejor dicho, sobre la disonancia cognitiva. Hay problemas a veces con nuestra mente y difiere de lo que hacemos. Creo que aquí en nuestra cabeza debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la presencia de Dios. Y en obediencia a la palabra, dice que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque nos sucumben los pensamientos, nos sucumben las ideas, nos sucumben los deseos. Deseamos algo que se convierte en una obsesión. Y si nos paramos a la luz de la palabra, nos vamos a dar de cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Y luego nos frustramos porque no hay respuesta. Y es que Dios no va a cumplir un capricho o un antojo. Dios va a contestar las peticiones de nuestro corazón. Hay tanto por qué pedir, hablándolo espiritualmente. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos o hijos o familiares que no conocen a Dios. Yo seré el único. Creo que todos tenemos, ¿no? Esa debe ser nuestra oración, nuestra prioridad, iglesia. Porque el día de mañana, hermanos, cuando partamos de este mundo, nada nos vamos a llevar. No es malo. No es malo desear, no es malo anhelar, pero que no sea nuestra obsesión. Nuestra obsesión debe ser fieles a Dios. Y cuando le somos fieles a Dios, Dios va a añadir lo que nos haga bien. Lo que nos haga bien. Lo que no nos hace bien ni por equivocación nos lo va a dar. En esta mañana, como este ciego, Dios encontró disposición.
Jesús encontró fe, encontró paciencia y encontró obediencia. Usted puede decir, yo tengo fe. Yo tengo fe. Pero mi virtud o mi paciencia no es mi mayor virtud. No sé esperar. Sabe que lo he notado en las últimas semanas, ya, bastantes semanas, que voy en el tráfico y no voy a decir me molesto, pero cuando va una tortuguita al frente de mí, digo, y expreso y digo, ay, este camarada, ¿por qué no se hace para un lado? Y como que estaba cayendo en esa trampa del enemigo. A ver si me entiende. A veces no nos damos de cuenta y nos enredamos solos. El otro día íbamos hasta el 83 Vieja en la mañana y me dijo mi esposa, hey, tranquilo, considera que hay tráfico, hay gente llevando a sus niños a las escuelas, porque las horas nuestras de manejo no son a esas. Aquí estamos en la propiedad. Cuando salimos, ya salimos después de esas horas del tráfico. Entonces estoy acostumbrado que si voy por la Western, llego rápido, en 10 minutos llego al Expressway. A ver si me entiende lo que le quiero explicar. Me tardé 25 minutos para llegar, pero puse a prueba mi paciencia. Pensé dentro de mí, yo mismo tengo que ser paciente, tengo que trabajar. Y cosa que yo era paciente, pero los años van pasando y se va acentuando ciertas situaciones en nuestra vida que si no ponemos cuidado, nos rebasa. Creo que hay que trabajar con la paciencia, hay que trabajar con la fe. Y sobre todo, iglesia, ser obedientes. Ser obedientes. Este hombre recobró la vista. ¿Qué espera usted? No espere lo material. No espere, es más, que su prioridad no sea su salud física. Sí debemos de procurar cuidar este cuerpo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero que mi prioridad sea que yo agrade a Dios. Que mis acciones vayan en acuerdo a lo que yo he pensado. O que mis pensamientos estén en acuerdo a las acciones que yo hago. ¿Está de acuerdo conmigo en esta mañana? ¿Por qué no meditamos un minuto y pensamos? Si yo soy impaciente, si me falta fe, si le falta fe, pídasela a Dios, que Dios con gusto se la dará. Si usted ha desmayado en la fe, pídale a Dios que se la restaure. ¿Y sabe cómo lo va a lograr? Buscando de Él, teniendo comunión con Él. Yo no sé si usted ha descuidado su comunión con Dios, si hoy invertimos más tiempo en las redes sociales o en otras cosas. El afán es nuestro peor enemigo. El afán es nuestro peor enemigo y nos desliga, nos desenlaza de la comunión con Dios. Trabajemos en esas áreas, iglesia. Póngase de pie, por favor.